Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ecosistema Startup. Hoy día estamos con Gabriel Gurovich, o Guro, quien se va a presentar ahora, que él es un emprendedor serial y nos va a contar un montón sobre las distintas etapas del emprendimiento, basados en experiencias propias y de personas o inversiones que él ha tenido en los últimos 20 años. Tal cual. Un gusto, Cristian, por la invitación y al Ecosistema Startup por tenerme aquí. Efectivamente, yo soy un ingeniero civil de profesión, pero emprendedor de oficio. Desde hace prácticamente 20 años en estos mundos de echar a andar cosas que no existían antes, ¿no? Muy ligado a la tecnología, pero también tengo algunos proyectos gastronómicos y cosas que no son tan tech. Si me tengo que definir un poco por la trayectoria, yo te diría que mi obsesión ha sido encontrar aquellas cosas que existen o no, análogas, y hacerlas digitales. Ok, me parece perfecto. Te tengo una pregunta. Cuando tú tenías 22 años, te tocó ir a Silicon Valley. No vamos a entrar en detalles, pero eso cuando tenías 22 años fue hace muchos años atrás. ¿Me podrías contar un poco qué aprendiste allá que no has visto aún en Chile? Maravillosa tu pregunta. Mira, esto era el año 2023. Terminando una carrera universitaria en Chile, 6 años en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y nunca escuché la palabra emprendedor. Tuve que llegar a Silicon Valley, salir a jugar a la pelota en las tardes, los fines de semana, con gente de mi edad, etcétera, que no trabajaba en una empresa como yo, ahí en un cubículo todos los días, para por primera vez escuchar el término entrepreneur. Y quería saber qué era eso, ¿no? Y la verdad es que con 22 años la percepción era la siguiente. Hay gente en este mundo que en vez de ir todas las mañanas a una pega, en donde hay una descripción de cargo, ciertos objetivos, ¿cierto? Mediciones de cumplimiento o no, estaban obsesamente dedicados a solucionar un problema o aprovechar una oportunidad que nunca nadie antes había visto con la óptica que ellos la estaban tratando de abarcar. Esta gente, al igual que yo, de 20 y poco, normalmente iba entonces a un café, un Starbucks equivalente, a juntarse con gente más grande. Después descubrí que eran los inversionistas que tenían el dinero. Y les mostraban un PowerPoint y un Excel y trataban de convencerlos de que se sumaran a esta cruzada, fuese cual fuera, y que iban a cambiar el mundo. Entonces, yo te diría que eso a mí me explotó en la cara y me enamoró la oportunidad, porque si bien la carrera ejecutiva no tiene nada de malo y en sí misma puede ser una tremenda fuente de inspiración y motivación personal, la verdad es que hacer y crear algo de cero que tiene la posibilidad de cambiar el mundo me parece un juego mucho más interesante para un joven recién titulado, digamos, explorando qué futuro profesional quiere. Entonces, eso sería lo primero que te diría que aprendí en Silicon Valley y que nunca supe en Chile. Antes que nos digas algo más de esos aprendizajes, ¿qué año? Porque creo que dijiste 2022 y 2023 y eso fue hace poco. No, 2002 y 2003. Ya. Perdón. Solo 20 años menos. Sí, es como que había algo que no me calzaba. ¿Algún otro aprendizaje? Mira, hay algo muy gringo que lo podemos decir en una frase y que es no bullshit, ¿ok? Y básicamente es ir de frente, sin rodeos, para lo bueno y para lo malo. Y segundo, la ética del trabajo. Sacar la vuelta, estirar la hora, ¿cierto? Buscar la excusa. Nada de eso existe. Hay una ética del trabajo tan concreta que si efectivamente un día a la semana son las 2:30 de la tarde, cumpliste con todas tus responsabilidades y no tenés nada más que hacer en ese cubículo, tú te paras y te vas. Y no vamos a empezar... hoy el zapatillo de clavo, ¿ah? Hoy no espera que el jefe se vaya para irse y todas estas cosas. Entonces, de hecho, cuando volví a Chile, 13 años después, me costó mucho entender la cantidad de tiempo mal aprovechado en el horario laboral. Desde el cafecito, el puchito, hasta la conversación del reality. Y sonaba, yo en este caso vuelto acá en Chile, muy duro, muy poco humano, si tú quieres, tratando de aprovechar esos 10-15 minutos de reunión en el que no nos dediquemos a gestión de agenda ni a conversar del fútbol. Poco a poco, yo creo que uno también se va nuevamente chilenizando en eso y es más flexible, aguanta más.
Pero todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar o siquiera interactuar en el mundo profesional con alguien anglosajón, por esto no es exclusivo de Estados Unidos, más bien anglosajón, van a entender lo que estoy diciendo. Hay una ética del trabajo que es espectacular y que creo que es una de las razones de por qué también hay tanto desarrollo, negocio en ese mundo, ¿no? Yo creo que una de las vergüenzas más grandes que he pasado en mi vida me pasó por eso. Me parece que el 2018 me tocó ir a las oficinas de YouTube. Yo en ese momento estaba teniendo problemas para generar estos equipos de alta eficiencia, Sí. especialmente en el área TI. Y a la gente de YouTube me tocó hablar con el lead developer, no sé cuantito, for the world. Y le dije, oye, ¿cómo haces que la gente de tu equipo cumpla sus metas? Y mira como cara así, ¿qué? ¿Por qué no lo harían? Y yo me quedé ahí como pensando como, no sé por qué no lo harían. O sea, este cuestionamiento de por qué tienes que estar detrás de la gente para que cumplan lo que tienen que hacer, o están cafecito tras cafecito, siendo que, por ejemplo, puedes estar en una startup en donde son pocas personas, yo no lo entiendo. Tiene que ver tal vez con más lo de no bullshit. O sea, qué lástima que te chilenizaste tanto de vuelta, espero que no tanto, pero yo es algo que la realidad nunca he entendido. Mira, yo creo que hay un factor súper concreto en esto y que tiene que ver con el costo transaccional de contratar y despedir a alguien. Acá acumulamos un sueldo por año hasta 11 años. Que puede ¿sí? cambiar. No, lógico, pero ¿cuántas veces te has pillado a ti mismo evaluando eventualmente desvincular a un colaborador y pillarte diciendo, pucha, es mucha plata? ¿Ya? Ese costo transaccional en Estados Unidos no existe. Ay, por eso la IA va a matarnos a todos. Entonces yo creo que el desapego desde el empleado, inclusive como la huelga de lápiz caído, ¿cachai? Si igual no me van a echarme. ¿Ah? Tengo demasiado tiempo aquí, soy muy caro. Todo eso contribuye a que culturalmente acá haya más sacada de vuelta y allá poca, si no nada. Entonces, ¿avanzaremos hacia allá como sociedad? Yo creo que no. Para ser sincero, hay ciertos, si tú querís, derechos ganados que van a ser muy difíciles de cambiar, pero probablemente haya afuera un paper que tú y yo no hemos leído que explica que esta forma de cero costo transaccional de ingresos y salida de colaboradores de alguna manera genera que ese colaborador sabe o tiene asumido, tiene incorporado que su objetivo o por cualquier cosa que la midan es el desde y no el hasta. Qué triste. Ya, pero ok, volviendo un poco más al tema, podemos conversar de eso un poco después. Tú también inviertes en startup y inviertes en etapas que son las que uno podría decir más riesgosas como Ángel, que es cuando incluso no tienen producto. ¿Por qué? Bueno, a ver, la teoría yo lo llamo así, el early stage investment, para diferenciarme del early stage. Y básicamente es como tú dices, es la etapa en la que el proyecto está recién empezando a consolidar y a cristalizar una oportunidad. ¿Ok? Entonces, el producto, y no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora, es una consecuencia de haber cristalizado la oportunidad y no al revés. Esos emprendedores que parten dominando una tecnología, hoy traemos a saber hacer agentes AI y después busco la oportunidad, es justo lo que yo creo que no es una buena inversión. Al contrario, cuando tú escuchas a alguien, te voy a poner un ejemplo que es medio lejano, pero para no decir, digamos, cosas confidenciales. Hay una compañía brasilera que se llama Brex. Realmente es americana, pero fundadores brasileros. Llegaron a Estados Unidos, terminaron sus respectivos estudios de posgrado, dos brasileros bien bacanes, y quisieron hacer una startup. Y como no tenían récord de crédito, no los dejaron siquiera abrir una cuenta en el banco a nombre de esa startup. Cero crédito. Y en Estados Unidos, si no tenías tarjeta de crédito, no puedes tener servicios. Es Amazon Web Services, Google, cualquiera. No los puedes contratar sin una tarjeta de crédito. Las de débito no sirven. Entonces estaban en un conundrum. Dos emprendedores o alumnos y ex ejecutivos talentosos brasileros sentados en Estados Unidos sin poder empezar su negocio. Y de ahí nació Brex. ¿Okay? Brex está a punto de hacer IPO o una etapa antes, le ha ido increíble. Y esos gallos, ponte tú, cuando yo los conocí, estaban pensando cómo solucionar un problema y no diciendo vamos a hacer el Stripe para o el etcétera para. Exacto. No, ojo, yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero así como la vuelta, creo que tiene que partir del dolor. De hecho, me encanta que parta el dolor,
pero crear productos es tan sencillo hoy día que si me llegan sin un producto también me genera como escalofríos. Buen punto. Yo creo que eso ha cambiado efectivamente porque AI mediante, la verdad es que el esfuerzo y el tiempo que hay que dedicarles nada y sería bueno que uno antes de tratar de levantar dinero eventualmente tenga un MVP. Entonces la etapa es early stage, tiene a veces MVP, tiene a veces un proyecto que no está empaquetado en un producto, pero entregaste valor, etc. Obviamente hay una zona gris que podemos entrar así a precisiones muy, muy finas, pero digamos que en esa etapa, y respondiendo a tu pregunta original, los múltiplos de valuation son los más grandes que va a tener esa compañía siempre. Para los que hayan leído el libro de Peter Thiel, From Zero to One, de alguna manera lo explica. Entonces, para una persona como yo, un inversionista que apuesta su propio dinero, que lo hace como un side business, o sea, no es mi principal ocupación, el secreto está en dónde puedo poner una ficha tamaño humano y conseguir las mejores múltiplos de crecimiento, valuation, en el menor tiempo posible. Early stage. Exactamente. Ya, mira, llamemos esto etapa cero, cuando tenemos la idea, todavía no tenemos producto. Antes de, sabiendo que estamos en etapa cero, te voy a dar una afirmación mía. Yo creo que, por ejemplo, emprender no es para todo el mundo. Me gustaría saber tu opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno en la vida tiene que conocerse primero que nada. Y en el Know Yourself vaya a descubrir exactamente si puedes y debes emprender. Si me puedo remontar como a 2000 años para atrás, hay una historia maravillosa. El famoso oráculo de Delfos, básicamente era un templo dedicado a Apolo en la isla de Delfos, donde toda persona que iba a cometer algo importante en la vida, ir a la guerra, contraer matrimonio o lo que fuese, iba al oráculo. Sorry, igual en cuático que la comparación de cosas importantes, matrimonio, guerra. Bueno, sí. Okay. Si ustedes lo buscan online, todavía queda algo de este templo Apolo en la isla de Delfos. Básicamente, imagínate varias columnas y arriba una especie de anillo que las junta todas, ¿no? Y por la parte interior del anillo está la respuesta a todas las preguntas que le hay a hacer al oráculo. ¿Qué crees tú que estaba escrito allá adentro? No sé, pues dale, tú puedes. Conócete a ti mismo. Ya, pero ok. Vamos a etapa. ¿Cómo rayos uno Sí. se conoce a sí mismo para saber que tiene madera de emprendedor? Muy buena pregunta. Yo te diría que exponiéndose a situaciones de borde o límite. Entonces, ¿has vendido algo alguna vez en tu vida? ¿Ok? Es una pregunta válida. No, nunca lo he hecho. Ok, exponte, anda y vende. A algunos se les da natural, a otros no se les da natural. Bueno, ¿has vivido un fin de mes de pago de cuentas, sueldos, etcétera, y no tener de dónde? Check. Check, listo. Entonces uno puede hacer un check mental y de alguna manera ver si hay madera. Ojo, si no hay madera, yo creo que el emprendimiento es algo que es como un músculo que uno puede desarrollar. No es que naciste con el talento, no sé, el talento musical. A mí me hubiese encantado tocar algún instrumento, cantar decente. Lo intenté. Todos me dicen, ahora que estáis más grande, prueba de nuevo, ahora sí, ya. Pero Ahora tu voz es más grave. claro, pero la verdad que mi capacidad y mi oído musical son nulos, ¿no? Entonces quizás hay cosas que uno debe hacer con el talento. Yo te diría que emprender es más una actitud que un talento, es una actitud hacia la vida y se puede resumir en eso. O sea, si las cosas no son como yo quiero, las cambio. Es una buena forma de verlo porque es o te conformas con lo que existe o lo cambias. Exacto. Y ese quizás es un buen test ácido. Ante situaciones en las que no estáis de acuerdo cómo las cosas funcionan. Usted, letra A, las acepta y baja el moño. Letra B, se involucra y las cambia. No, okay. Asumamos que ya estamos entendiendo más o menos cómo uno puede ser un mea culpa de si tiene talento para ser emprendedor o no. Sí. ¿Qué harías? O sea, ¿qué puede hacer esta persona para que no sea una persona que tú quieras apoyar? El match conmigo, que esto no lo quiero generalizar, tiene que ver principalmente con tres cosas. Uno, emprendedores que no están en sus 20 y pocos. Puedo entrar en detalles por qué. Dos, frugales a decir infinito.
todavía trabajan en el comedor de la casa, no tienen nadie contratado, ellos mismos pasan el cable red, pagan el IVA, se ponen corbata para ir a vender y todas las anteriores. ¿Ah? Ojalá sea su propio publicista, su propio modelo, etcétera, que existe. Y tercero, que ojalá eso que tú eres capaz de detectar que los hizo pegar el salto a este proyecto emprendedor sea sin vuelta atrás. Ya sea porque hipotecaron a la familia y tienen kilos de guaguas que pagar, etcétera, o bien porque tú los notáis cuando están tan enamorados de la oportunidad o del problema que la verdad es que no podrían hacer ninguna otra cosa en la vida. Si este episodio está siendo útil para ti, recuerda que estamos generando contenido educativo en todas nuestras redes sociales para que nos sigas y no te pierdas nada del contenido que estamos generando. Ahora continúa con tu episodio. Ya, me parece perfecto. Ya está. Ok, imaginemos que cerramos la etapa 0, la etapa idea, y que tengas las cualidades para ser emprendedor y que alguien confíe en ti para invertirte o, por ejemplo, apoyarte con conocimiento. Vamos a la etapa 1, que es este descubrimiento del problema. Sí. ¿Cómo detectar que si el problema que estás resolviendo realmente vale la pena ser resuelto? Bueno, yo creo que los años te dan perspectiva. Y a veces cuando uno era más chico decía, esto le duele a todo el mundo, o esto funcionaría en cualquier país. Mi TAM son 7 billones de personas. Exacto. Claro, en el único país donde no voy a poder competir es China. Ya, no, claro. Y la verdad es que siempre hay que hacer un poco de desk research, porque curiosamente todo está hecho. O una versión parecida, alguien ya la intentó y no le funcionó, etc. Entonces, cuando llega alguien con una idea que es tan innovadora, que nunca a nadie se le había ocurrido, que no existe la competencia, ni siquiera un producto o servicio sustituto, es poco creíble a esta altura de la vida, ¿no? No, y en el peor de los casos por algo pasa. Por algo pasa. O sea, quizás no es un mercado que sea llamativo, quizás que no es un mercado que genere atracción o simplemente nadie está dispuesto a pagar por él. Te autocontestaste, porque en el fondo esa es la razón por la cual... No, pero está bien. Para allá va. Y a veces la búsqueda aún no ha terminado. En la época o en el momento en que yo me involucro en algunos proyectos emprendedores, el problema está muy definido. O la solución no existe. Pero si uno dice, si esto que hoy día no sabemos cómo nombrarlo, lo ponís acá al medio, crea tremendo valor. Por eficiencias, por ahorros, por velocidad, lo que sea. Entonces, al final, que además es la etapa más bonita, esa de descubrir y cristalizar la oportunidad, tiene mucho de conversacional, tiene mucho de research, tiene mucho de salir de tu puesto, sea casa, cowork, oficina, y conversar y vivir la experiencia, ser el usuario potencial de tu solución, etc. Caso maravilloso, me acuerdo, como mentor de Startup Chile, un equipo que agarró una iPad, inventó una app que no existía todavía, una maqueta a 4 pasos, y se fueron ahí afuera al metro, ya fueron a las universidades, y etcétera, y levantaron la evidencia suficiente para darse cuenta que había una oportunidad o no había una oportunidad, etcétera. Ya, ese trabajo de campo, además en esa etapa es tan bacán, que yo no lo minimizaría, todo lo contrario, lo extendería a más no poder. Entonces, tú dijiste de la etapa 0 a la etapa 1, eventualmente todavía no hay el convencimiento de alguien que va a poner plata, porque no se necesita. A menos que sea alguien que invierta en early stage. No, claro, pero probablemente, y me ha pasado, el compromiso es, si llegamos a la solución, yo voy a poner las lucas, ahí está mi papel firmado. Oye, pero gastemos el tiempo y la mente en llegar. Me voy a colgar de eso un poco porque en esta etapa yo veo muchos errores, especialmente los que tienen background tecnológico, que se enamoran de la solución en vez del problema. Tal cual. ¿Cómo puedes validar que este grupo de founders o founder está enamorado de solucionar un problema más que de la solución que construyó? Mira, normalmente con un par de preguntas al callo, y que tiene que ver con dimensionarles o ayudarles a dimensionar el mercado o construir el buyer persona. A mí me gusta lo segundo porque a veces en las cifras nos perdemos, pero en el buyer persona nunca. Entonces le decís, ¿quién es tu comprador ideal? ¿Quién es el tomador de decisión ideal si fuese un B2B?
Ya, y una vez que lo identifican, y me encanta que le pongan nombre, ¿ah? Él se llama Christian, es un adicto a la tecnología. Claro, tiene 39 años y juega Fortnite. Exacto. Inmediatamente después yo le digo, mira, aquí tenéis 3 contactos de WhatsApp que describen exactamente el buyer persona. Un chileno, un argentino y un gringo. Habla con ellos y ven a contarme. Y normalmente vuelven así con la moral bajísima, porque básicamente la típica conversación con un tequi americano, sobre todo, le dicen, mira, nosotros vamos a solucionar el problema del alojamiento porque la gente... un Airbnb dado vuelta. Sí. O, ya, ok, entiendo. Tú querías hacer lo mismo que hizo Monday, pero en, no sé, app. Y con bajos recursos, sí, ya. Entonces, esa comparación, bueno, y cuando sé que están enamorados de la tecnología es cuando viene, y me imagino te ha pasado 100 veces, que llega uno y te dice, somos el Uber de las mascotas. ¿Ah? O somos el, no sé, Global 66 para mover commodities. Ya. Cuando alguien se compara con otro, de entrada, cuando no ha hecho nada, es como medio evidente que no tiene ni una oportunidad. Y que está enamorado de la tecnología. Del saber mover el dinero de aquí para allá, un clic. No sé. A mí me pasó una vez que una empresa me llegó con una solución que ya era casi commodity, la solución, porque Sí. el problema ya existía hace harto tiempo, pero es que nosotros lo hacemos en Rust, que es un lenguaje de programación en cuestión. No, es que era mucho mejor y demás es. Y creo que incluso el lenguaje ya no existe o ya no se usa. Entonces es como, ok, ¿por qué la tecnología sería tu diferenciador si no le estás aportando más valor al cliente? El año 2014-2015, en Web Summit, que todavía se hacía en Dublin, conocí a los 2 founders de Stripe. Buen contacto, po. Buen contacto, súper bueno. Y lo impresionante de Stripe es que ellos partieron abriendo cuentas bancarias en todas partes del mundo y viajando con billetes para balancearlas. Para netear. No, lógico. Entonces tú efectivamente querías mandar plata de Chile a Estados Unidos, digamos. La plata nunca se movía wire, nunca había una SWIFT. Eso solo para no pagar el Swift. No, exacto. Ellos registraban en un cuadernito aquí y entregaban la platita allá y listo. Entonces, cuando venía Navidad, por ejemplo, sobre todo porque hay muchos regalos de los migrantes, ¿cierto? Que mandan ya no remesas, sino que en ese minuto eventualmente hacen una compra para, etcétera. Ellos sabían que tenían que netear las cuentas y tomaban riesgos. Viajaban con más de $9.999 en billetes, etcétera. No declaramos. Pero no había una tecnología, estaba todo parado con palitos. Todos sabemos lo que es Stripe hoy en día. Entonces, de nuevo, después salió TransferWise y se vendía más o menos igual, como nosotros hacemos Stripe pero con tecnología, etc. Ya, pero ¿y a mí qué? ¿Y cuál es la que hoy día manda? ¿Y cuál es la más conocida? ¿Y cuál es probablemente el nombre del que nos vamos a acordar siempre en la categoría? Stripe. Sí, porque es distinto. Por ejemplo, TransferWise se quedó en un nicho. Stripe escuchó que el dolor del cliente no era solamente la transferencia del dinero, sino el pago. Exacto. Y para, por ejemplo, pagar se dio cuenta que además necesitaban empresa. Te ayudo con la empresa. Y además, pucha, sé que la mayoría de mis clientes no es gringo. Bueno, te abro la empresa en Estados Unidos. O sea, creo que si estamos hablando de empresas que escuchan al cliente, Stripe las cagó. Las cagó. En verdad, es otra Pero cosa. sostuvieron su negocio, yo me atrevo a decir, 24 meses sin tecnología. A puro movimiento de billetes. Increíble. Increíble. Ya, me parece perfecto. De hecho, ya pasamos por la etapa 0, la etapa 1, que era más la variación del problema, y ahora, pucha, viene un poco más la validación de la solución. ¿Cuándo importa más tener este MVP más que esta narrativa? ¿Cuándo? ¿Te referís en qué momento del avance? Sí, o sea, ya hablamos de que, por ejemplo, yo encuentro que en etapa idea, igual es como muy cara raja de mi parte, ya tiene que tener algo como un producto que poder mostrar, porque oye, es muy fácil. Pero, por ejemplo, para ti, que tú dijiste ya tenemos que salir a validar con clientes, salir a la calle, etcétera, ¿cuándo ese producto tiene que existir más que solamente un pitch? Es que fake it till you make it. Yo creo que el producto puede existir parado con palitos de lado y es igual de válido. Ejemplo personal y real. En el contexto de buscar negocios incrementales para una compañía de seguros, que básicamente lo que te dice es dame nuevas razones por las cuales la gente me quiera pagar una prima que no se me han ocurrido. Detectamos esto muchos años atrás en México. Le aprovecho de dar un saludo al Iván Vera por si no está escuchando. Esto lo hicimos con un proyecto de su consultoría. Entre 2 startups, yo trabajé 3 años como consultor de innovación. Entonces, ¿qué detectamos? Bueno, en México la fiesta de los 15
para la hija, digamos, de la familia, es algo guau. Es su entrada en sociedad, algo guau. No, no lo podemos explicar en Chile, no lo vivimos. Claro, es algo que jamás entenderíamos, no detectaríamos jamás un problema, no veríamos nunca una solución. Pero nos dimos cuenta que las familias de ingreso medio o medio bajo gastaban desproporcionado a su capacidad de gasto para esa ocasión. Fantástico, seguro con ahorro. Si usted el día que nace su hija empieza a ahorrar un poquito todos los meses, yo le aseguro una fiesta de cierto estándar. Entonces teníamos el combo A, combo B, uno era con música envasada, otro con música en vivo, otro con torta grande, y listo. ¿Ya? Fuimos a la expo Fiestas de 15, como la expo matrimonios que se hace acá en Casa Piedra, y nos pusimos con un stand falso, con una marca falsa, con 3 brochures de combo 1, combo 2 y combo 3. Teníamos una fila ridícula de gente queriendo aquí y ahora empezar a ahorrar para la fiesta 15 de las hijas. ¿Qué mejor evidencia que eso? El Productors existía, ¿ah? Pero era una mezcla como de brochure, panfleto y una bonita promesa de querer creer. Pero el producto existía. Está bien. Entonces, fake it till you make it. Yo creo que no hay que ser tan radical. No es como tengo un PowerPoint y un speech y el siguiente paso un producto. Ya, pero podríamos decir... No, aquí tampoco había un MVP. Había una presentación. No, si era fake it until you make it. Sí, pues. Yo hasta el día de hoy tengo, a través de Upwork, la plataforma de contratar freelance, si alguien no la conoce, la que más uso yo, un equipo permanente de 4 pakistaníes. ¿Ya? Para que ustedes hagan una idea, un programador senior en Pakistán gana $350 al mes. Eso es un buen sueldo. Entonces yo los tengo a todo evento a $50 cada uno al mes. Tengan o no tengan pega. Y a veces les tengo que mandar pegas como, weón, ábrete estos 250 archivos fotos y cámbiale el nombre por la patente del auto que veis adentro. Estoy experimentando con un producto que todavía no existe, que es una cámara afuera de un garage que simplemente le manda un WhatsApp al dueño cuando dice su auto salió del garage. Ustedes saben el problema que hay en Chile con las reparaciones de seguro. De cara a los usuarios, esto fue en tiempo real y hecho por tecnología. ¿Qué importa? Entonces, de nuevo, fake it till you make it probablemente es una máxima para transitar desde lo que tú llamáis la etapa 0-1. Ya, pero igual hay un punto de equilibrio. Acaba de salir la noticia de Builder.ai que levantó plata hasta de Microsoft, que no tenía nada de AI y tenía 700, literalmente indios, no despectivo, indios trabajando y que estaban haciendo las aplicaciones por detrás. Ellos pasaron un par de años así. ¿Sí? Ya se pasaron el fake it until you make it. ¿Pero te produce qué? O sea, en el fondo, ¿está mal? ¿Es un engaño? No, el producto entrega... Ahí sí fue un engaño. Tenemos una inteligencia artificial que... Ok, Eso fue engaño. Entiendo. Ok, entiendo. No es te soluciono el problema. Si te soluciona el problema, ningún problema. No, pero es que, por ejemplo, el fake it until you make it, de hecho, hasta yo lo recomiendo. Pero es cuando sabes que puedes hacer algo y lo ejecutas. Por ejemplo, yo me acuerdo que decían, oye, ¿tu plataforma hace esto? Pff, obvio que sí. Nos juntamos la próxima semana a presentártelo. Y yo todo el fin de semana sí. ¿Cachai? Pero tenemos lo que acaba de pasar con Builder, tenemos Theranos, tenemos un montón de ejemplos de que el fake it until you make it fue un poquito más allá. Ahora, Theranos y Builder tienen una diferencia. Builder hacía delivery de lo que decía que iba a solucionar. Ok. Ya. Entonces, de nuevo, el fake it till you make it, para que quede claro, necesariamente implica hacer delivery. Ok, ya, está bien, te lo compro. Pero... Con palitos de helado, y qué sé yo. Pues yo siempre digo que las páginas web o los servicios SaaS, si son un bonito retablo y atrás tienen puros palitos de helado para pararse, yo no tengo ningún problema. Un Google Form conectado con Make o NHN, alguna Tal cuestión. cual, Bien. tal cual. No, pero al final hay veces que se nos pasa la mano. Entonces, en este momento, volviendo a la pregunta de la etapa 2 de la validación, ¿cuándo realmente tiene que estar este MVP funcional? ¿Cuando estás vendiendo? ¿Cuando estás generando tracción? ¿Cuando tienes que tener la curva J de crecimiento exponencial? A ver, yo creo que entre tus primeros casos de validación, que pueden ser un piloto, un cliente cero, un MVP funcional, depende del negocio en el que estés, y necesitáis escalarlo, yo creo que es un buen momento para no contratar más paqui. Ok. Tú hablaste de la frugalidad anteriormente. En esta etapa, construyendo el MVP, ¿cómo ves esta frugalidad? A ver,
aquí quiero hacer una distinción quizás entre negocios B2B y B2C. Ok. Lo frugal es bueno hasta que deja de serlo. Es medio obvio lo que estoy diciendo, pero básicamente cuando tú querís vender, por ejemplo, una experiencia, ¿sí? Y que conecta con la parte emocional de tu cliente. Si todo es muy chaya y hecho así con el mínimo, etcétera, yo creo que estáis entrando en una zona de riesgo de que la percepción del gallo que ya te quiso comprar se le vaya al piso. Entonces, lo frugal es aguas adentro, puertas adentro. Puertas adentro. No, pero entonces todavía en la cocina programando. Sí, totalmente. ¿Ah? Ojalá ya podáis comprarte unas capsulitas de café y no Nescafé, por favor. Pero aparte de eso, en la cocina y donde sea. Ya, en esta etapa, ya estamos hablando de MVP, frugalidad, el fake it until you make it, pero ¿qué errores has visto tú que la gente comete en esta etapa generando el MVP? A ver, el error más típico es pensar que el tiempo sobra, ¿sí? Y que no estáis en una carrera contra el tiempo. Yo creo que el principal enemigo de los emprendedores y de los emprendimientos es el tiempo, no hay otro. No es el dinero, nada. ¿Sí? Quizás suene un poco cliché, pero proyecto bueno jamás le va a faltar el financiamiento, ¿sí? Sobre todo en contextos donde tu propuesta de valor tiene poca barrera de entrada, tu gran enemigo es moverte lento. Entonces, yo diría que se minimiza la importancia de moverse rápido, ¿ah? Y que uno tiene el tiempo suficiente. Entonces, emprendedores que bajan la pantalla del computador el viernes en la tarde y la vuelven a abrir el lunes, o sea, de verdad, a mí me da urticaria, ¿sí? Mientras tú carreteando y qué sé yo, haciendo un asado, hay otro ganándote, ¿ah? O acercándose. Entonces yo te diría que el principal error es ese, pensar que el tiempo sobra. El segundo es pensar que hay que decirle que sí a todos. Acá reconozco que cuando era más chico y yo fui el founder de ciertas compañías, me parecía brutal no tomarlas todas las oportunidades de negocio, ¿ah? Y uno, creyéndose Superman, además, decía, ¿qué importa? Happy problem. Ojalá me lluevan las órdenes de compra, ¿ah? Después veo cómo. Y la verdad es que es un error. Tu foco tiene relevancia y quizás a los 20 y tantos años te cuesta ver cómo se van a concatenar los éxitos, ¿sí? Digo, si me va muy bien con este cliente y pacto con él que vamos a hacer un caso de éxito donde él me va a dar un tremendo endorsement, prefiero gastarme en eso que andar mandando 14 propuestas, ver cuál pica, etc. Obviamente, no seamos, digamos, blancos o negros. Acá hay una cantidad de matices de grises increíble, pero te diría que el foco es el segundo error en esa etapa. Y si me apretáis un poquito, yo te diría que el tercero... No te estoy apretando, pero ok, vamos por el tercero. Pero esos son los más importantes. Tiempo, foco. Y yo te diría que el tercero, quizás un orden de magnitud un poquito menor, a veces es confiarse demasiado que la contraparte entendió y emocionalmente quiere lo mismo que tú. Sobre todo en nuestra lógica latina de personalidad y hacer negocios, cultura. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces lo que el emisor transmitió no es lo mismo que el receptor quiso escuchar. Pero como no sabemos decir que no, y un poco nos sentimos incómodos de tener esa situación, se alarga demasiado una respuesta a una propuesta, una validación de que el piloto fue exitoso, una reunión con el jefe del jefe, y tú como emprendedor decís, estoy esperando, pero estamos bien, ¿ah? Y finalmente está ahí pésimo. ¿Qué errores crees que los emprendedores generalmente pasamos al momento que empezamos a vender? ¿Qué errores pasamos? Bueno, todos, porque básicamente por apurado, por querer cerrar algo, comprometís precios ridículos, comprometís condiciones que no podéis sostener en el tiempo y de alguna manera todo se sabe, ¿sí? En el mundo de los negocios, por muy nuevo que seas, inclusive mientras más nuevo eres, tus clientes van a pedir referencia y van a averiguar entonces en Keylog, donde hoy día participo bastante intenso de día a día, muchas veces para cerrar un contrato de cientos de miles de dólares prometemos todo,
¿Ah? Y después nos la andan cobrando. Oye, pero el Hanan me dijo, ya, y listo, alguien tiene que hacerse cargo de construir el software. Entonces, yo te diría que por cerrar los primeros negocios, uno a veces se pasa a 4 pueblos en los compromisos que adquiere para futuro. De todo orden. Y a veces a esos compromisos te limitan el crecimiento. Ya, yo estoy de acuerdo, eso está bacán. Ya, pero aquí hay otro error que yo veo bastante. Empecé a vender. Entonces, como empecé a vender, obvio voy a levantar capital. Entonces, en general yo veo que los emprendedores pierden el foco de que están construyendo un negocio y olvidan que tienen que seguir vendiendo para poder levantar capital en vez de levantar capital para poder seguir vendiendo. ¿Cómo has visto esta presión en esta etapa por levantar capital de parte de los emprendedores? Tu reflexión es tan buena que tengo un concepto en la mente que me explota por decirlo. Dilo. Bootstrap. ¿Por qué levantar capital? Mira, es difícil. Te va a tomar una parte importante de tu foco y tu tiempo. Y aunque sea por $100,000 o $100 millones, el tiempo y la cantidad de conversaciones y la cantidad de opinólogos que te van a decir que lo tuyo es bueno, es malo, que si lo hicieras así te pongo las lucas y si lo hicieras así, no sé qué, etcétera, te limita la capacidad de que el negocio siga creciendo. Entonces, quiero hacer una reflexión. El primer venture capital del mundo fue Intel, compañía para la cual yo trabajé en Silicon Valley. Estoy hablando a finales de los 70. Acuérdense, Silicon Valley nace en algún minuto de los 70 cuando el señor Hewlett y el señor Packard le dicen al estado de California que si les regala ese terreno, que era una zona que parecía Melipilla, ¿cierto? Ellos iban a poner una fábrica y iban a dar mucho trabajo. Entonces, así nació el Silicon Valley. El Silicon Valley antes de Hewlett y Packard era Melipilla, ¿sí? Un descampado de mierda. Entre San José y San Francisco. No había nada. Entonces, el estado de California dijo, bueno, nosotros tenemos naranjas, ¿cierto? Pero no están en esta zona y aquí no tenemos nada. Ya, regálenle esto y no les cobren impuesto a la renta los primeros X años. Así nació el Silicon Valley. Y el primer venture capital fue Intel. Entonces, Intel tiene una dinámica o impuso una dinámica en el venture capital que está mal entendida en Chile. Y voy a explicar por qué. Cuando un inversionista quiere retorno, el compadre te dice, oye, bonito esto que tenéis ya papeado y resuelto. Encontraste un problema, tenía una solución, incipientemente veo que la estáis vendiendo. Vale. Te paso plata, pero ¿cuántas veces vas a hacer crecer tu venta? ¿Okay? Veces, no porcentaje de veces. 2 veces, 3 veces, ¿en cuántos años? Porque él va a ser dueño de una parte minoritaria normalmente de eso, 20%, 30%, pero él quiere veces de retorno por el riesgo que está tomando. Entonces ahora uno como emprendedor, para poder adquirir esas lucas, asume un compromiso imposible. Durante los próximos 3, 4, 5 años, mi negocio va a crecer varias veces. Chucha. Y pregunto abierto, ¿cuántas de los que están escuchando este podcast, incluyo la pregunta al entrevistador, ¿cuántos negocios hay tenido que han crecido varias veces de manera sostenida varios años? 1 con cueva, güey. 1. Ya. Entonces, esto es lo más raro del mundo. Entonces, eres un freak, tenía una situación fuera de lo normal, levanta dinero. Para todo lo demás, bootstrap. Y estaba escuchando Mastercard en mi cabeza. No, bro, bootstrap. Entonces, no le tengan asco al bootstrap. Quiero decir que además, y esto para cerrar la larga historia, antes de Intel, o sea, antes de los finales de los 70, principios de los 80, nunca había existido alguien que dijera, ¿por qué no me pasáis $100 millones que los voy a quemar como perro? Quizás los perdís completos. ¿Tú crees que los inversionistas son hueones? No. Y si quieres retornar tu inversión, vas a tener que pasar después 500 más. Insisto, ¿tú crees que los inversionistas son hueones? No, lo van a hacer porque la oportunidad amerita, ¿sí? Entonces, yo no sé qué negocio, si se puede hablar con nombres y apellidos, así en etapa incipiente aquí en 2025 en Sudamérica, tienen el potencial por los próximos 3, 4, 5 años de doblarse en ventas cada año. Fintech, no veo otro. Yo solo de las startups que yo tengo en mi portafolio que han tenido un retorno de 10 veces en 3 años, ¿Sí? Son solo fintech. ¿Cachai? Que igual es triste, ¿eh? Pero ese es el tamaño de Latinoamérica. Entonces, voy a hacer la disección de mi respuesta. 1, si tu pregunta tiene que ver con el contexto latinoamericano, te tengo una mala noticia. Es poco probable que seas un caso de inversión para un inversionista calificado.
¿Estáis levantando plata? Sí, pero la estáis levantando de gente con dinero, family offices, etcétera, no de inversionistas calificados. Seguro. Segundo, si el inversionista no pretende tener varias veces de retorno sobre el capital que invirtió, entonces tampoco está entendiendo el juego. No, y recordando que el 90% de probabilidad de que fracases en un periodo de menos de 3 años tiene que ser, costo-oportunidad. Sí. En un mundo en donde la plata te renta, o sea, no tanto, pero te renta mucho más que hace un par de años atrás, estás compitiendo con inversiones más tradicionales. 100%. Si invertir en tu startup me renta menos que invertir en una propiedad, no voy a invertir. Si tu startup me renta menos que el money market al año, tampoco voy a invertir. ¿Por qué lo haría? Mira, probablemente lo van a escuchar. La semana pasada vino a mi oficina un par de emprendedores que los encuentro bacanes. Ellos están metidos en el tema de pets, ¿no? Alimentos y productos mascotas. Y tienen un negocio bonito que tiene un potencial de crecer y están permanentemente quebrando stock del producto que importan y traen, ¿sí? Entonces me dijeron, ¿por qué no invertís con nosotros? Lo que necesitamos es el valor de un contenedor adicional y quizás 2, ¿ya? $70,000 cada contenedor de producto. Y yo les digo, bueno, ningún problema, pero ¿qué retorno me vaya a dar? Porque no quiero ser tu socio, puedo ser tu financista y esto es lo que me renta la plata estacionada en inversiones que no tengo problema en decirte. Y no tengo problema en decirlo. Peso más 9% al año sin moverme de mi escritorio, ¿ya? UF más 4, UF más 5. Y no pueden, pues. O sea, me comería todo el margen o la mitad del margen. No, y si te dicen que es más, lo más probable es que sea mentira y vayan a quebrar. Total, y si estos que te ofrecen ya del 1% al mes, que es como 12, 13% al año, en realidad ya sabemos cómo termina la historia. Pues han habido grandes casos en Chile. Yo sé cómo termina la historia y demasiado cerca, así que cambiemos el tema. Lo lamento. Ya, pero ok. Cambiando de etapa. Ya hablamos de validación, hablamos de ventas, hablemos de crecimiento. Algo te conozco y sé que hablas mucho de que para esta etapa de crecimiento hay que hacer networking. Uf. Pero la realidad es que hacer networking o hacerlo bien no es sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer networking y perder el tiempo en los eventos? Mira, los que han leído el libro de Roberto Cami, Piensa al revés, y se acuerdan del capítulo de networking, miren la introducción al capítulo que lo escribí y él me pidió que le colaborara con eso. Entonces, primera reflexión. El networking tiene el potencial en los proyectos innovadores, emprendedores, de hacerte pegar saltos cuánticos, ¿ah? Leapfrogs. O sea, tú estás haciendo crecer tu negocio, estamos en la etapa de crecimiento, todos los días aplanas la ciudad vendiendo y esto genera eventualmente que mes contra mes va subiendo las ventas un algo por ciento, ¿no? Te tocó ir a presentarle a un cliente que está en Buenos Aires, te subiste al avión, el gallo que está sentado al lado tuyo va igual de cansado que tú porque se tomaron el vuelo muy temprano o muy tarde de emprendedor y de repente conectáis en la conversa con él porque veis que está leyendo el libro de Yuval Noah Harari, ¿sí? Y si hay conexión y descubrís que el hermano de él, ¿ah? O el amigo de su mejor amigo es probablemente tu principal cliente en Argentina, el resto del vuelo, dedícate a generar confianza con ese compadre. Porque si ese te abre la puerta diciendo, oye, conocí un chileno extraordinario, la probabilidad de que se ríe ese negocio es altísima. O mucho más alta que simplemente por ir a hacer una demo o entregar una propuesta. Entonces, el network consciente, eficiente y con algo que me encanta que tienen los chinos, ¿ah? Que se llama el Wang Yu. No sé si has escuchado este concepto alguna vez. Creo que no. Básicamente habla de lo siguiente. En las sociedades occidentales, si yo te regalo algo o te invito a comer a mi casa, lo más probable es que tú vayas a querer retribuirlo, ¿sí? Típica, estás con tu pareja, salís de la casa de no sé quién que te invitó y tú dices, oye, en realidad deberíamos invitarlo a comer. Ya. Y tratáis de mantener el balance, digamos, y en parejos, ¿no? No te debo nada, tú me invitaste, yo te invito y estamos siempre tratando de emparejar. Por eso trato de no dar regalos. Ok. Los chinos socialmente saben que mantener esta relación dispareja es sano para los negocios. Entonces, este concepto es básicamente decir, yo veo interés en tener una relación personal contigo y no lo escondo, todo lo contrario, lo desato, ¿ok? La siguiente vez que eventualmente
necesite algo de ti, un contacto, un favor, lo que sea, tú estás moralmente un poquito obligado a dármelo, porque estás ahí en este desbalance de entrega. Entonces, el networking tiene mucho que ver con eso. Entonces, yo, por ejemplo, hago mucho networking o conecto a mucha gente entre ellos y siempre pido autorización para hacerlo. Entonces, Gurito, quiero conectarme con el Cristian Tala, le quiero vender esto, qué sé yo. Entonces te digo, mándame un WhatsApp o mándame el PDF o lo que sea. Y te voy a llamar a ti. Y me voy a gastar el tiempo, cómo hay estado, en qué andáis. Oye, ¿sabéis qué? Tal persona me escribe que quiere hablar contigo. Mira, miré lo que me dijo y no lo veo mal. ¿Te puedo poner en contacto? Y ahí hago como un mail de cruz y les digo, estimados, como conversamos por separado, los dejo conectados, éxito los dos. Si tú eres capaz de hacer eso sostenidamente en el tiempo, muchas veces, tu cuenta corriente a favor va a estar ahí. ¿Ah? Creo que lo he hecho tantas veces y esa parte en particular no me ha rentado. Mira, a mí me renta muy bien. Entonces, Lo estoy haciendo pésimo. parece, pues. Pero básicamente el network no es algo fortuito, no es algo espontáneo, no es algo que salió de chiripa, es un trabajo. Entonces, si me pedís una cifra, yo creo, en mi experiencia, y lo he visto en muchos otros emprendedores, un 25-30% de tu foco y esfuerzo dedicado al network bien hecho es necesario. Ya. Estamos todavía en la etapa de growth. Ya hablamos de la parte de levantamiento de capital en la etapa anterior. Pero, ¿cómo ves que hacen mal las startups para levantar plata en esta etapa y no escalar bien? Ya hablamos, la plata en estos casos generalmente es para crecer aceleradamente, ojalá dar estos múltiplos más que porcentajes de retorno, pero ¿cómo lo podría hacer mal en esta etapa? ¿Cómo lo podría hacer mal? Todo te podría salir mal. Cuéntanos más. A ver, hay algo que está como de moda y no sé si tú también lo percibís así, pero como que alguien le dijo a los emprendedores de que esta etapa del grow contraten a un Chief Grow Officer. Yo no sé dónde salió ese título. Sí, o el Chief Revenue Officer. Weón, gerente comercial, córtala, weón. Ahora, mi mensaje es más sutil. Es, no existe ni una posibilidad que alguien que no sea founder lo haga tan bien como el founder. Por un tema de tonelaje de trabajo, stake in the game, etc. Entonces, como que pareciera que si eres capaz de demostrar que la etapa 0, la etapa 1 la cumpliste, tenés tus ventas incipientes, ahora anda a la tienda a la esquina, saca del anaquel uno de estos que se llaman Chief Grow Officer y enchúfalo en tu sistema. Fail. Total. Pueden haber ejemplos excepcionales de esto, ¿sí? Gente que realmente ungurca las ventas y que tú lo lográis subir al equipo y le dais, no sé, qué sé yo, stock options y de repente se transforma en un pseudo founder. Ok. Igual conozco algunos casos que eso pasó, especialmente cuando encontraban country managers de distintos países que al final terminaron dándole más equity porque ese país se volvió como el ingreso más grande de todos los países en que habían estado. Pero mira, si el fail más grande de estos tiene nombre y apellido, se llama Steve Ballmer. ¿Ok? Lo hizo Bill Gates. Para los que no saben, Bill Gates fundó Microsoft con Allen y contrataron a un gurka a las ventas que se llama Steve Ballmer. El famoso que dice developers, y que suda y qué sé yo. El que saltaba. Sí. Steve Ballmer es más dueño de Microsoft que Bill Gates. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, no digo que no podáis comprarte un pseudo founder seco para el grow. No digo que no, pero es la excepción. Entonces, de nuevo, hoy veo que el error más común es, llegué a la etapa, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por 100, contrato al que lo sabe hacer. Y ese contrato lo que sabe hacer, primero te va a salir un ojo a la cara. Segundo, a menos de que tengáis la suerte de que sea un gallo funcional al negocio, finalmente te va a estrujar. ¿Ah? Y más encima que hay como medio esclavo de él, porque nadie se atreve a contradecir. Acabamos de traer al Chief Grow Officer, weón, nos cuesta 12 palos al mes y nos dijo que esto es así. ¿Cómo lo vamos a cuestionar? ¿Ya? Pues si tú eres el dueño del negocio, tú lo inventaste. Entonces, yo creo que en la etapa 2 de Grow es... Llevamos la 4. Perdón, la 4, ya, corrijo. En la etapa Grow, el founder o el equipo founder no puede desligarse. Es un error hacerlo. Y probablemente lo que necesitan es descansar lo operativo, el pan con mantequilla, el hágalo de nuevo, el copy-paste en un equipo. Me parece perfecto.
Ok, vamos hacia la última etapa, la etapa 5, que es esta etapa de conciliación, exit y demás. Pero antes de hablar de la empresa, empecemos a hablar un poco de nosotros, Los Ángeles. ¿Qué rol juegan las secundarias para liberar a estos emprendedores y a los inversionistas de etapa temprana? ¿Y cómo se devuelve este dinero al ecosistema? Em, Algo que no conté al principio, yo desde agosto del año pasado sirvo en el comité de inversiones de Atom Capital. Atom Capital es el primer fondo dedicado a secundaria en Latinoamérica. Las secundarias son todos esos papelitos que vale por algo, en el caso de que todavía no los hay convertido, o son acciones que tienen derechos después de los inversionistas, ¿sí? O sea, cero preferencia. Son las acciones comunes que usualmente tienen, ¿quién? Los fundadores, ese primer par de gallos que contrataste y que les dijiste, bueno, no te puedo pagar en plata, pero te pago en stock options, o eventualmente un ángel temprano. O sea, son papeles que en el potencial valen, que alguien alguna vez dijo que valen tanto, el último valuation, pero que en realidad son totalmente ilíquidos, ¿sí? Y pueden pasar muchos años. Tenemos casos ejemplificables en Chile y en Latinoamérica de compañías que tú decís, oye, la rompen. Y resulta que veis que el founder o el equipo bien inicial todavía mascan laucha. Y siguen mascando laucha. Ya han pasado 6 años, 8 años, 10 años. Y tú decís, oye, pero facturan $12 millones, tienen un EBITDA de no sé cuánto, etcétera. Este gallo tiene que manejar un Porsche y, no sé, pues tener un yate. Y no es cierto. Porque todo el crecimiento, toda esa utilidad se reinvierte en seguir creciendo. Entonces, cuando un gallo que ya lleva y se ha sacado la cresta, involucrado en un proyecto, ya pasó las peores etapas, ya llegó a las 5 y todavía no ve ni uno, empiezan a pasar cosas muy malas. Entonces, antes del exit, como tú bien decís, aquí hay que arreglar algo, ¿sí? Lo digo así, arreglar algo, porque es más emocional que otra cosa. Pero los equipos se funden. Tú veías por el lado pasarte todos esos amigos tuyos que no hicieron carrera emprendedora, sino que ejecutiva, y resulta que están en otro nivel patrimonial y tienen acceso a otro estándar de vida y ponen a sus hijos en un colegio mucho más bueno, y etcétera, etcétera. Todo lo que para ti puede ser importante, empieza ya esa maldita comparación. Cuando recién partiste a los 24 años daba lo mismo, porque en vez de ganar pocas lucas, ganabas un poco menos lucas y vivías con tus papás. Ahora ya pesa. Entonces tú empezás a ver equipos que se desangran, que se desmotivan, etc. Y después tenéis los que ya dejaron la empresa, porque resulta que fue muy funcional los primeros años este tercer empleado que se llevó unos stock options y que han pasado 7 años, el tipo está en otro lado y dice, esto me han dicho que parece que vale harta plata, pero en realidad el día del níspero lo voy a poder hacer plata, etc. Para todo ese equipo, y que incluyo por supuesto a los ángeles originales, un fondo de secundarias como Atom va y les dice, ¿sabéis qué? Acá hay un way out. Yo te las compro. Te las compro bien negociadas a buen precio, pero te doy dinero en vez de papeles, porque básicamente esos papeles yo creo tener más o menos claro cómo revenderlos si es que la empresa logra tales y tales, digamos, milestones a ver comprador. En ese momento acaba de ocurrir una magia. No la inventé yo. Esto pasó en Silicon Valley, por supuesto, pasó en Tel Aviv y probablemente en otros ecosistemas emprendedores de los que no tengo tanta info. Aquel emprendedor, aquel ángel temprano, aquel ejecutivo temprano con plata en el bolsillo va a reinvertir un porcentaje descabellado como parte de su patrimonio en nuevos emprendimientos. Al menos en la teoría. Ocurre. Por eso se aceleran los ecosistemas. Entonces, mira, mi primera startup se llamaba Dreamline, ¿ya? Es una compañía que... ¿Así no se llaman los aviones? El Dreamliner. No, Dreamline le pusimos pues, cuando fundamos la compañía, que José Ignacio Escobar, Rolo Duner y yo, 3 ingenieros eléctricos, el año 2020 no sé cuánto. ¿2020 y algo? No, 2000 chutas. 6, bueno. Básicamente estábamos escuchando la canción Dreamline de Rush. Esa es toda la razón por que se llama Dreamline la empresa. Esta compañía se vendió y básicamente yo creo que todo el retorno se reinvirtió en compañía. En otras startups de otra gente eventualmente, o proyectos en los que nosotros de alguna manera estábamos involucrados. Y tú empezás a mirar esto y está de alguna manera documentado. Un ecosistema de startups, un ecosistema emprendedor requiere algo así como entre 15 y 20 años para que los originales que han tenido un cierto éxito medible en patrimonio vuelvan a chipear para abajo. No hay mejor inversionista ángel que un emprendedor exitoso.
Y el inversionista ángel que se declara inversionista ángel porque se aburrió de trabajar en la banca, ¿ah? O en la consultoría, o simplemente viene de una familia con plata, es a la inversión lo que el comentarista de fútbol es a jugar fútbol. Un guan que nunca ha jugado en una cancha grande, nunca ha tenido el desafío de mover la pelotita, pero dice que sabe. Sí, ha visto cientos de millones de horas de fútbol en la tele, pero no ha jugado nunca un partido. Entonces, ¿has visto cuando, ponte tú, el Mago Valdivia o Jambo Seyur están transmitiendo y comentando un partido? Lo distinto que es cuando un periodista deportivo. Yo no sé de fútbol, Ok. lo siento, pero te juro que creo que es muy distinto. Muy distinto. Porque, de nuevo, esto es en gerundio, por eso es tan importante. Uno aprende a nadar nadando, aprende a tocar guitarra tocando y no leyendo un libro. Aprender emprendiendo. A aprender emprendiendo y a invertir invirtiendo. Entonces, si tenéis una base de emprendedor, te vas a equivocar menos. Si no tenéis una base de emprendedor, no digo que no puedas ser inversionista ángel, pero te vas a equivocar mucho. Entonces, finalmente, el ámbito de hacerse cargo de las secundarias de manera exitosa tiene dos ventajas. Uno, acelera el ecosistema, comprobado, hay papers al respecto. Y dos, permite dinamizar a ese equipo que de alguna manera estaba en una etapa de media meseta emocional o funcional para el negocio. Les inyectaste dinero. Escucha, todos hemos... Le inyectaste paz mental a un Total, equipo que está allá voy. fundido. Gracias. Es muy normal en Estados Unidos, me tocó verlo muchas veces, que una empresa exitosa, donde la ronda B o C ya era de considerables millones de dólares. Acuérdense que las cifras de inversión en rondas A, B, C en Estados Unidos son, no sé si 10 o 100 por acá, pero son de otro. Tomemos en consideración que es un mercado que es al menos 100 veces más grande, Exacto. entonces podemos tomarlo en consideración. Acá no sé cuál será el promedio, pero una ronda A será de $1 millón. No sé, 1,5 millones en Latinoamérica. Sí, porque de los fondos Serie A, al menos que están en Chile, los tickets son de 1 y generalmente casi cierran. Sí. Ya. Entonces, imagínate, ya estás en una ronda B y te están inyectando 25, 30 millones de dólares o más, ¿sí? Es altamente probable que ese inversionista, primero, va a querer limpiar el cap table y sacar a todos esos micro socios que tú tenés. ¿Y por qué? ¿Quién es este Cristian Tala? Ah, no, fue mi mentor en Startup Chile. Tiene el 0,23%, para afuera, etc. Y no se van a marear. No van a decir, ¡ay, weón, lo vamos a forrar en plata si ese weón no puso nada! Y ahora... No, es deseable sacar a todos esos micro socios. ¿Ah? Al mismo valuation que están invirtiendo. A mí me pasaba que en general es el mismo valuation. Generalmente hay, al mismo que secundaria, hay una buena negociación, pero todos quedan felices. Ok, exacto. Ok. Una negociación decente, ¿sí? No por $3. Ese mismo inversionista que se sabe su negocio en memoria va y le va a decir al founder o al equipo founder, ya chiquillos, ustedes véndanme un poquito sus acciones secundarias. ¿Por qué? Pues yo los quiero forrar ahora, aquí y ahora. Entonces, tú nunca más vayas a tener problemas de si vayas a poder o no darle sustento económico a tu familia. Inmediatamente después de que te forré y te aplaqué ese problema, ese emprendedor se vuelve más bold, mucho más osado. Y es lo que los inversionistas quieren. Bueno, yo no quiero que mis 30 millones de dólares los uséis porque los vaya a poner en un depósito a plazo y vaya a pagar el overhead con la rentabilidad. No, bueno, all in. O la sacáis del estadio o perdemos todo. Ya. Esa mentalidad todavía en Chile, a nivel de inversionistas que se consideran más calificados, nuevamente family office, etcétera, es impensable. Si el negocio al mes 3 volvemos a juntarnos y los resultados no van como van a ver, aprieta costo. ¿Ah? Párale un poquito a la publicidad online. Oye, Sí, pero es que esas cosas son las que no entiendo. Es como, crezcamos sin gastar en crecimiento. por eso yo esto lo que voy a decir ahora, no sé si es preciso, pero alguien me comentó medio pasillo que por eso Betterfly no va a quebrar nunca. Porque tuvieron la audacia de levantar tanto dinero que ese dinero estacionado en el banco les genera una utilidad sobre la plata detenida, posada en el banco que les permite pagar el overhead. Ya, eso se lo preguntamos después a Eduardo Cristóbal, pero ya veremos. Mi punto es que yo no te estoy pasando 100 millones de dólares para que tengáis un endowment, pues, bueno. Si vos no eres una institución educacional que tiene que perdurar por los próximos 200 años. Yo quiero que mis 100 dólares se transformen en 500 en los próximos 3 años. O 5. Entonces, en el fondo, no es plata para cuidar.
en el No, no es sentido... plata para sobrevivir, es plata para explotar. Para explotar. En ese vuelco son tan grandes las cifras que un poquitito de esa plata para explotar, al parecer, es una excelente idea dejar bien económicamente y al emprendedor, porque inmediatamente le aplacaste miedos. Claro, o sea, tengo una empresa que hace un montón de dinero, yo no tengo un peso, tengo toda mi familia, el riesgo, esto puede valer nada en un futuro. ¿Y cuántas veces te has enfrentado a esa conversa? Yo muchas, pero infinitas. O sea, gente realmente talentosa, que tiene un track record espectacular en la etapa 1, en la 2, en la 3, y cuando llegan a la 5, que mirado de afuera el discurso es somos ultra exitosos, el fondo no sé cuál nos está poniendo una ficha grande, etc. En lo más interno de su ser, si tenés esa confianza y después tenés esa conversa, el tipo está mascando la laucha, está apretado, ha postergado un montón de decisiones personales y familiares y no tiene muy claro por cuánto tiempo más. Y eso le empieza a carcomer el cerebro. Creo que incluso me pudo haber pasado a mí. Mira, ¿cachai? A mí me pasó en una muy loca, el año 2013, hicimos un exit. Mis socios eran inversionistas, eran una familia del negocio, digamos, relacionada al que yo estaba, y invirtieron una cantidad de plata. Y la vendimos muy bien, o sea, hicimos un buen 6 por, ¿sí? Para mí, el cheque más grande que me ha tocado tener en las manos, personalmente. Tenía 33 años y de verdad la noche antes no dormí y ya. Y esto se cerró en las oficinas de unos abogados bien pitucos acá en Santiago. En el Barrio del Golf. Claro, en esa época en el centro. No, todavía Barrio del Golf. Ya era Barrio del Golf. Maderita, cuero, estos individuales cueros y lleno de libros, la biblioteca, qué sé yo. Y por supuesto, y era febrero. Entonces, por supuesto, mis inversionistas estaban en el lago Ranco y mandaron a un abogado. El comprador estaba quién sabe dónde, mandó un abogado. O sea, yo era el único firmante que no mandó un abogado. Y están los valevistas ahí, toda la cuestión. Entonces yo firmo esta cuestión, qué sé yo. ¿Qué hago con esto? No, claro. Y les saco una foto y les mando un mail a mis socios, muy de adentro, muy emocionado, agradeciéndoles la confianza. Llevábamos muchos años, llevábamos 6 años en el negocio. Haber vivido conmigo lo bueno, lo malo, los consejos, las puteadas, todo te puedo imaginar. Pues 2 viejos potentes, familia negocio. Y les digo, bueno, y esto además para mí, en mi carrera, digamos, profesional, es como el culmine, no sé si el culmine, pero por el momento más potente. El culmine hasta el momento. Hasta el momento. Y que entonces estaba tremendamente emocionado. O sea, yo había llevado hasta una botella de champaña y unas copitas, pero con los abogados no la abrí, pues, weón, me la llevé a la casa. Entonces, esto digamos que era la quincena de febrero, así, verano profundo. Nadie me contestó el correo, weón. Nadie lo vio, pues, weón. No. Y de nuevo, yo decía... para los que están fuera de Chile, febrero está vacío en Chile. Vacío. Entonces, era un cheque de, qué sé yo, 8 figuras en plata chilena, digamos. 6 figuras en plata americana. Importante. Y yo tenía hasta ese momento todavía el 36% de la compañía. Así que fue un turro de plata. Para ellos, probablemente era el vuelto. La caja chica. Entonces ahí yo como que dije, bueno, en realidad este es un problema de percepciones. Para ellos era una transacción más de negocio. Igual tuvo un retorno, acá me llegó algo. Claro, no me cambia la vida. Bueno, qué rico. Puedo tener otra casa más en el lago y otro helicóptero más. No sé. Para mí era todo. Entonces, piensa del emprendedor que pasa por la experiencia de cerrar una ronda B, C, lo que fuera, 20 millones de dólares. Y le pasa exactamente lo mismo. Al día siguiente, la cuenta corriente de la compañía, 8 ceros. ¿Sí? La cuenta corriente personal, ninguno. Te desalinea. Es imposible que no. O sea, tendría que ser Iceman. Tendría que tener cero emoción. No, de hecho, creo que me pasó algo similar. También el cierre de la venta de Paco Fácil fue por acá, en el Barrio del Golf. Lo que sí... No estaba con short. No, pero estaba con mi polera de Mickey, pero sí estaban todos los firmantes y todo. Entonces, igual es una experiencia que puedo contarte más adelante. Sin embargo, sabiendo que hemos conversado un montón, esto creo que ya lo respondiste, pero creo que lo respondes así como textual.
¿Cuál es el rol de los emprendedores que ya tuvieron un éxito en la nueva generación de startups? Eso, ser inversionistas temprano, el famoso concepto del smart money, de aquí sale. Entonces, esto se lo he dicho en todos los casos y qué sé yo, las últimas 2 o 3 inversiones que he hecho en Chile, Expendit, Pharmaloop y Narma, ¿ya? 3 proyectos muy variopintos, emprendedores súper choros, etcétera, y a todos les he dicho lo mismo. ¿Qué me vaya a pedir aparte de mis 25.000, 50.000 dólares? De ese rango de fichas pongo yo. El que no tiene una pedida clara, siéntate con él y explícale por qué la parte smart del money es más importante que la parte money. Si no tiene clara la pedida, ¿no deberías pasar? No, porque a veces el producto es extraordinario, el equipo emprendedor es extraordinario y lo que no han terminado de aquilatar es cómo pueden recibir ayuda de alguien que con un mini por ciento de la compañía tiene la disponibilidad a dedicarle como si fuera el dueño único, ¿no? Ok. El smart de esa money implica network a la vena, evitarles errores no forzados, hacerles contención emocional y no sé si se me queda algún ámbito, ya, pero eso es. Entonces, es desproporcionado el tiempo a la ficha, pero lo pasáis la raja. Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en la balanza. el exit, bacán, pero no te obsesiones con el exit. Va a pasar, puede ser. La probabilidad de que ocurra hasta ahora en Latinoamérica no es muy alta, ¿sí? Entonces, si me hiciste caso con el primer consejo de estira el bootstrapping a más no poder, ¿cierto? Ojalá tengáis la oportunidad de estar en un negocio que ya creció, que sigue escalando, que ya pasó esa etapa súper acelerada y está ya como en una cosa más madura y decir, this is a cash cow. No tengo que venderla. Ojo, para todos los que nos están escuchando, que tengas una empresa que genere dividendos de manera anual también es muy bueno. Es lo más bacán. Entonces, ¿por qué hacerle asco a como los negocios se han hecho toda la historia de la humanidad antes del primer venture capital? Porque es menos sexy. Ah, bueno, obvio. Y menos romántico y... No. There's no storytelling. Claro. Pero de nuevo, aquí la pregunta en el fondo es de qué estáis enamorado. Porque si estáis enamorado del cuento que podéis contar para afuera, mal. Si estáis enamorado del valor que agregáis, bien. Oye, yo sé que has dicho muchas recomendaciones para los emprendedores que nos están escuchando en este momento, pero para ir finalizando, porque creo que nos pasamos un montón en la conversa, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para los emprendedores que nos están escuchando? Bueno, tratando de hacer un resumen de toda esta conversa, creo que dijimos 2 muy claras. Timing, ¿cierto? Y foco. Yo creo que el timing ha explicado que esto es una carrera contra el reloj y no es necesariamente una carrera de endurance, es una carrera de velocidad. Foco porque, de nuevo, un emprendedor en esencia es una persona que tiene muchos intereses, es muy curiosa, es muy busquilla y el riesgo de abrir demasiados flancos y no amarrar ninguno es muy alto. Y el tercero probablemente tiene que ver con lo que ustedes están haciendo acá, Cristian. Evita los errores no forzados. Y la mejor manera de evitar errores no forzados es conversando. Y es, yo creo que los van a tener igual, pero el impacto va a ser menos grave. bueno, prepárate emocionalmente para tenerlos, pero además, ¿cachai? Que con un café, con un gallo que tiene un poco más de trayectoria, probablemente evitáis varios errores no forzados por tomarte un café. Network, ya lo dijimos, yo creo que tiene que ver con esto último. Evitar errores no forzados también implica conversar. Entonces estáis haciendo de alguna manera network. La honestidad como parada se nota cuando no es de verdad, ¿sí? O sea, entonces yo creo que uno, y quizás este es el último consejo, no jugar a un personaje que no te queda cómodo. Todos somos un poco personaje. Lo sabemos. Yo no sé en tu vida personal y etcétera cuáles son tus motivaciones, etcétera, pero digamos, en la cancha de los emprendedores todos somos un poco personajes. La pregunta es, ¿honesto? Es un personaje con el que podéis vivir y no, digamos, tener que sacarte una careta cada día y decir, puta, lo dejo colgado en el closet a la entrada o en el perchero a la entrada de la casa y me lo saco encima, etcétera. Construir esa, llamémoslo así, esencia emprendedora es un tremendo trabajo, es un tremendo desafío, pero si lo conversas, lo masticas y lo socializas con gente que ya pasó por ahí, tenés una probabilidad mucho más alta de que te resulte. Bien. Oye, Uro, muchas gracias por participar. Gracias a todos los que nos están escuchando por llegar hasta acá. De seguro que ha sido un podcast
más largo de lo normal, pero lleno de aprendizajes que podemos ocupar sí o sí en nuestra vida emprendedora. Les deseo lo mejor de todo y puñito. Maravilloso. Muchas gracias, que estén súper bien.